Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda nuevamente su profesor Israel Cuevas, listos ya para iniciar esta sesión con un nuevo tema titulado, como lo pueden ver por esta parte, leer y comentar textos argumentativos. Bien, el tema el día de hoy vamos a hacer una breve introducción a lo que vamos a estar trabajando durante las próximas sesiones. Quiero recordarte, por favor, que tomes nota de lo más importante de esta sesión y que estos apuntes te van a servir a ti para para tener dónde repasar, ¿sale? Aun cuando el video ya esté aquí, ya sabes que en YouTube, ya sabes que siempre es mejor estar repasándolo por escrito porque es como si lo estudiaras ya de primera mano desde que lo empezamos a ver. Ok, pues vamos a ver. Es un tema un poquito amplio, leer y comentar textos argumentativos, puesto que vamos a ver el contraste ahora con los tipos de texto que habíamos visto anteriormente. Recuerda que hace unas semanas estuvimos viendo el periódico y los textos que integran, perdón, al periódico. Básicamente el texto informativo. De este puedes recordar que la información que se aborda, que se presenta más bien en un texto informativo, se aborda desde la objetividad. Aquí vamos a ver el contraste de estas dos posturas, puesto que ya esto lo vamos a abordar, vamos a trabajar aquí con la subjetividad. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Ok, pues el proceso del proyecto va a consistir en 5 pasos fundamentales que te voy a explicar a continuación, lo más rápido que se pueda. Para leer y comentar textos argumentativos, primeramente, en la sesión de hoy vamos a trabajar la definición del concepto. ¿Qué es un texto argumentativo? Vamos a comentar un poquito una definición que más adelante te voy a mostrar. Vamos a definir la estructura de un texto argumentativo. Recuerda que todo tipo de redacción consta de una estructura. Hay veces que se parecen las estructuras como tal, pero son características muy específicas que hacen que sean tan diferentes el resto de los textos. Muy bien. Y finalmente definiremos los tipos de textos, los tipos de argumentos que existen. Vamos a abordar las primeras dos, el concepto de texto argumentativo y sus partes en esta sesión. En un segundo paso vamos a trabajar las ejemplificaciones de lo que ya te expliqué en el punto anterior, los tipos de argumentos más recurrentes y el uso de argumentos a partir de diferentes situaciones comunicativas. Recuerda que los argumentos básicamente los vamos a utilizar por ejemplo, en un debate podemos encontrar una serie de argumentaciones. Sin embargo, hay diferentes situaciones en las que nosotros nos enfrentamos a una argumentación. Bien, continuando con el paso 3, ¿qué vamos a hacer en las sesiones posteriores? Elegir un tema polémico. Una vez que ya tenemos clara la estructura, la forma de un texto argumentativo, vamos a saltarnos al paso de elegir un tema polémico. Te vas a dar cuenta que cuando se genera un debate, tienen los ponentes muchos argumentos, muchas razones por las cuales validar una postura. Eso se genera a partir, o se puede hacer a partir de lo polémico de un tema. Es decir, la polemicidad de un tema quiere decir que va a haber muchas opiniones, muchos puntos de vista. El tema se hace polémico precisamente por eso, porque algunos están muy aferrados a una postura y otros a una postura contraria. Vamos a ver formas de validar estas posturas mediante la argumentación
y vamos a tratar de ir comprendiendo este material desde esta primera sesión. En un siguiente paso, en un paso número 4, una vez que ya tenemos estructura, ya tenemos más o menos en cuenta los temas que podríamos abordar para argumentar, vamos a ver cómo se desarrolla el contenido. Es decir, cómo se va a integrar un comentario a partir de un tema. Y el comentario va a ser sustentado por argumentos. Y los argumentos, como también te lo voy a explicar en una de las clases, los tipos de argumentos también van a incluir, ciertos tipos de argumentos van a incluir datos, hechos y opiniones. Y de estos vamos a ver su diferencia. Posiblemente ya lo sabes y ya lo han abordado en otros meses, en otros temas, pero esto es básico para que podamos realizar una buena argumentación, validar y valorar más que nada la importancia de un dato, de un hecho y de una opinión en un argumento. Para redactar un argumento, como lo vimos en las clases anteriores, te sometes a un proceso de redacción. Para hacer una redacción coherente necesitamos conocer los nexos que introducen argumentos. Vamos a trabajarlos también en las sesiones posteriores. Y en un último punto, el paso 5, me dice aquí que vamos finalmente a comentar textos argumentativos. Vamos a someternos ya al proceso de redacción, en el cual vas a comparar y evaluar distintas maneras de construir argumentos para finalmente elaborar tu propio comentario. Esta es la introducción a nuestro tema y vamos a irnos poco a poco para dar inicio y un avance paulatino a nuestro proyecto leer y comentar textos argumentativos. Ok, pues vamos a empezar con el paso 1. Y el paso 1 se refería a la delimitación, a la conceptualización del texto argumentativo como tal, su función, su estructura. Veamos qué dice el paso 1. El paso 1 dice ¿qué es un texto argumentativo? En tenemos aquí dos párrafos. El primero me menciona la definición de texto argumentativo. Un texto argumentativo nos dice que es una organización textual centrada en el juicio y en la forma de una postura respecto de algún asunto polémico, como lo habíamos comentado anteriormente. Importante que el asunto sea polémico, no porque necesariamente sea requerido que el asunto o el tema sea polémico, sino porque te va a facilitar la diversidad de posturas, la diversidad de opiniones. Dicha acción implica que se defenderá la posición que se asuma a través de una serie de razones. Es por ello que este tipo de escrito tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir o convencer a un receptor. Ya tenemos aquí clara la definición de un texto argumentativo. Es un texto en el cual se expone una postura sobre un tema polémico y tú te tienes que aferrar con una investigación que te arroje datos, hechos y otras opiniones aparte de la tuya que sustenten lo que vas a presentar en este texto argumentativo, que te den la razón, que validen tu punto de vista. Y la función. ¿Para qué es el texto argumentativo? La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Es por ello que la argumentación implica la defensa de una tesis sustentada con argumentos. Bien, aquí tenemos subrayada, más bien resaltada la palabra argumentos. Pero antes de irnos como de lleno a lo que es un argumento, vamos a ver la estructura de un
texto argumentativo. ¿Qué tenemos como estructura de un texto argumentativo? Tenemos tres partes. Casi en todas en todos los tipos de texto nos vamos a encontrar que los tenemos comprendidos de tres partes. Entre ellas hay variaciones, pero casi siempre son tres. Y su función es distinta a las de las demás. Por ejemplo, vamos a encontrar que igual que en el texto informativo, vamos a tener en este texto argumentativo tres partes, pero con características muy peculiares, que los hacen ser tan diferentes uno del otro, a pesar de que en los dos se expone información. La principal diferencia va a ser la objetividad por el lado del texto informativo y por el lado del texto argumentativo, la subjetividad. Veamos que la introducción es la primera parte que comprende la estructura de nuestro texto argumentativo. La introducción o planteamiento de tesis, puedes ver aquí entre paréntesis, que se coloca en la introducción. En la introducción nos dice aquí la pantalla que es donde se presenta la idea de defender o demostrar. Es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. Es una afirmación, escuchen bien esto, una afirmación que pretende ser aceptada o refutada. Debe llamar, captar la atención por esa característica de que es breve, es un párrafo breve, y va directo al punto. Te presenta la idea, bueno, tú presentas la idea que quieres demostrar y comprobar en el desarrollo de tu texto argumentativo. En esta tenemos como palabra clave el planteamiento de la tesis. Y aquí tenemos la palabra tesis. Lo cual va a ser necesario definir, y ahorita te lo voy a dar un poquito más adelante para que quede más claro. La segunda parte de mi estructura del texto argumentativo es el desarrollo o cuerpo argumentativo. El desarrollo o cuerpo argumentativo vas a colocar las razones expuestas para convencer al receptor de que la tesis es válida mediante el empleo de diversas estrategias discursivas. Y aquí tenemos que el desarrollo, el cuerpo argumentativo, está compuesto por argumentos que conforman la serie de razones que el emisor presenta, o sea que en este caso tú vas a mostrar a los lectores para que la tesis sea verdadera o válida. Vamos a ver en otra sesión el empleo de estrategias discursivas que son requeridas para poder desarrollar los argumentos que defienden a tu tesis. Y finalmente tenemos el número 3, que es la conclusión, la tercera parte de la estructura de mi texto argumentativo. En esta tercera parte, se sintetizan las ideas principales del discurso. Es una recapitulación de lo más importante que se abordó durante el discurso, el cuerpo argumentativo. Se aclaran cuáles son las consecuencias de lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción. Esto que te acabo de mencionar, se aclaran cuáles son las consecuencias de lo expresado. Esta es una estrategia de argumentación, puesto que mediante esta, tú puedes hacer que la gente se quede pensando en tu discurso. Por ejemplo, si se hablara del cambio climático, por ejemplo, y la contaminación, y formas en que la gente contamina día con día. Entonces, una manera de dejarlos enganchados con tu idea sería que en tu conclusión, aparte de recapitular todo lo más importante del cuerpo, ¿cuáles serían las consecuencias si no tomamos una acción de manera individual o por familia ante el cambio climático? Y ahí se quedan enganchados. Entonces, es una forma de validar tu tesis
y de persuadir a tu público. Eso es importante que lo conozcamos. Finalmente, te decía que tengo que aclarar el concepto de tesis. Lo tenemos aquí atrás. En la introducción es el planteamiento de la tesis. La tesis no es más que la opinión, tu idea general. ¿Cómo vas a presentar un punto de vista a tu público? Por ejemplo, retomo esta situación de la contaminación, por poner un ejemplo. Y tu tesis puede ser, la puedes escribir de la siguiente manera, a lo mejor acuérdate que es una afirmación, ¿sale? Tienes que hablar asegurando lo que tú estás pensando. Por ejemplo, el cambio climático se puede detener en gran medida si dejamos de consumir artículos en bolsas de plástico. Si dejamos de comprar artículos en bolsas de plástico, por ejemplo. Entonces, de ahí, tu cuerpo argumentativo, el desarrollo, tendrías que hacer una investigación en la que tengas datos suficientes para decir que esa idea es verdadera. Otro tema que podrías abordar, igual que lo hemos estado trabajando en otros temas, por ejemplo, lo que nos está ocurriendo a nivel social actualmente. Tenemos el famoso coronavirus, ¿no? Y una idea, por ejemplo, y sabes que hay ideas, ¿no? A la fecha a la que ya llegamos de esta enfermedad, todo lo que ha provocado el encierro y la cuarentena como tal, ya hay muchas posturas. Tú ya has escuchado seguramente muchas ideas a favor del uso de cubrebocas, por ejemplo, en contra de las medidas sanitarias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué tesis podríamos formular a partir de esta idea, ¿no? De este tema. Y, por ejemplo, algo que estuviera a favor del uso del seguimiento de estas reglas de salud, de cuidado de salud, sería, por ejemplo, lo que nos dicen, ¿no? Los medios, la curva de crecimiento de contagios se reducirá eficazmente en tanto que la gente no acuda a reuniones, a aglomeraciones y esté preferentemente aislados en su casa. ¿Sí? Que no se conviva, esta idea, ¿no? Que no se conviva en la calle. Y a partir de ahí, intentar, mediante una investigación, obtener datos, hechos, o incluso otras ideas, opiniones de otras personas que sustenten la tuya. Otra que estaría en contra, por ejemplo, las medidas de higiene, las medidas sanitarias implementadas por los gobiernos de los países no son las adecuadas, puesto que los filtros de salud son ineficientes. Entonces, tú te tendrías que remitir a una investigación, esa es tu tesis, a una investigación que compruebe que esto no funciona, ¿no? Esas medidas de salud. Son ejemplos para que tú vayas pensando ya de una vez en qué tema pudieras abordar desde este punto de vista y poderlo argumentar. Punto de vista a favor o punto de vista en contra. La cosa es que se te facilite a partir de que elijas un tema polémico, y aquí no importa tanto si es de actualidad, puesto que puede ser algo que se ha venido dando o algo que se conoce años atrás, no necesariamente actual, pero que aún así se tienen varias posturas. Por ejemplo, los estilos de gobierno, por ejemplo, la democracia, ¿no? La democracia en tal país es una falsedad. Esa es tu tesis. Ahora compruébalo. La democracia en este país ha demostrado un avance en la sociedad. Esa es tu tesis. Compruébalo en un desarrollo de una investigación con argumentos que vamos a ver en las siguientes sesiones.
Muy bien, eso en cuanto a las tres partes que conforman un texto informativo. Y en sí la tesis. Bien, ahora, en la primera parte de la presentación, te recuerdo que venía resaltada la palabra argumento. Entonces, tenemos que dejar en claro qué es un argumento. Y el argumento, pues, se logra a partir de un intercambio de posturas, un intercambio de formas de ver un mismo tema. En tú tienes que tener en cuenta, primero que nada, el respeto a la diversidad. Este tema también se trata de conocer los puntos de vista, no nada más de contradecirlos, porque si tú estás defendiendo, si tú estás a favor de una postura, significa que estás en contra de otra. Pero no por esto vamos a dejar de lado los principios, los valores, el respeto, primeramente. Entonces, sí, es un intercambio de ideas, de posturas que puede generar controversia, incomodidad en algunas personas, pero siempre tienen que ir de la mano del respeto, de entender que no porque tú pienses o porque tú les des todas las pruebas, vas a hacer que las demás personas crean en ti. Sí, vas a tratar de comprobar que tu idea es verdadera, pero a veces ni comprobando una idea o una tesis, en este caso, logras hacer que una persona cambie de opinión. En este desarrollo del cuerpo argumentativo, vamos a darnos a la tarea de incluir argumentos basados en una investigación, en datos verídicos, fuentes confiables, y otros recursos que vamos a ver también más adelante, para poder darle cohesión, para poder darle coherencia y que tu texto argumentativo sea veraz y capaz de convencer a la gente. Veamos qué dice este texto. Dice, ¿qué es un argumento? Es una expresión lingüística de un razonamiento por medio de la cual se intenta probar o refutar una tesis o contradecir una tesis. Eso significa refutar, contradecir. ¿Qué es un argumento? Son las ideas que refuerzan una tesis, que le dan apoyo a la tesis. ¿Qué es un argumento? Son las pruebas, para validar un argumento, las pruebas son necesarias para darle credibilidad. Esto también lo vamos a ver en las estrategias argumentativas, y ver cómo se desarrollan las mismas. Tienes que presentarlas con orden y coherencia para que tengan un sentido lógico. Y bueno, hasta aquí creo que vamos muy bien. Y esta va a ser nuestra introducción de esta ocasión. Vamos a ir pensando ya desde ahorita qué tema vamos a poder abordar con los ejemplos que ya te di. Vamos a tratar de buscar, por ejemplo, si tú estás a favor o en contra, tú mismo cuestiónate qué es lo que te hace que estés a favor o en contra de un tema. Y ese va a ser nuestro punto de partida para poder realizar una investigación más sencilla, porque si no tienes una delimitación de tu tema, tu investigación no va a tener una estructura. Entonces vas a estar investigando por todos lados, pero sin tú mismo poner un margen de qué tanto se tiene que investigar y qué tanto deseas tú de información obtener para incluirla en tu texto argumentativo. Perfecto, pues hasta aquí el dato. Terminamos esta sesión por el momento y nos vemos en las siguientes para ver los siguientes pasos. Por el día de hoy es todo y mi deseo es que el Señor te bendiga a ti y a tu familia y nos estamos viendo en las próximas sesiones.